Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de física. Continuando con los ejercicios de las leyes de Kepler, en esta ocasión nos encontramos con el siguiente problema. Nos indican que el cometa Halley describe una órbita elíptica alrededor del Sol. Su afelio se encuentra a 5.26 por 10 a la 9 kilómetros del Sol y su perihelio a 8.75 por 10 a la 7 kilómetros. ¿Cuánto vale el semieje mayor de la órbita en metros? Lo que me están preguntando, si nosotros recordamos, la órbita hace referencia a la trayectoria que sigue, ¿verdad? En este caso es el cometa alrededor del Sol. Este punto verde está siguiendo una trayectoria elíptica, se lo asume como el cometa, ¿verdad? Entonces sigue una trayectoria elíptica, esa es básicamente la órbita que sigue, por donde orbita dicho cometa. Nos están pidiendo el valor del semieje mayor. Como sabemos que en este caso orbita en una trayectoria elíptica, la elipse tiene ciertas particularidades. Si nosotros graficamos una elipse, nos vamos a encontrar con las siguientes características respecto a esa elipse. Esta longitud de aquí es lo que conocemos como el eje menor. Y esta longitud que está acá es lo que conocemos como el eje mayor. Si a nosotros nos están pidiendo únicamente el semieje mayor, básicamente nos están pidiendo esta longitud que tenemos aquí, que en la parte matemática nosotros conocíamos como el valor de A, parte del elipse, el valor de A. Eso es lo que en teoría nos está pidiendo el ejercicio. Sin embargo, podemos tomar en cuenta, si nosotros lo vemos de otra forma, aquí vamos a tener el foco, ¿verdad? En donde está ubicado el Sol. Y aquí, esta longitud pequeña que nosotros tenemos aquí es el radio del perihelio. Y esta longitud de aquí hasta el otro vértice que tenemos acá es el radio del afelio, ¿verdad? Si nos damos cuenta, el semieje mayor, es la mitad de la suma del radio del perihelio más la suma del radio del afelio. Es decir, que nosotros podemos sumar estos dos valores y dividirlos para 2. Y de esa manera obtenemos el valor de A, en este caso el semieje mayor, ¿verdad? Porque nosotros tendríamos básicamente, si lo analizamos desde la parte geométrica, sumamos esta longitud de aquí con esta longitud que está acá, nos da todo el eje mayor. Y como solamente queremos la mitad, el semieje mayor, tendríamos que dividir este eje mayor para 2 y de esa manera llegaríamos a nuestra respuesta. Entonces, en este caso viene siendo el radio del perihelio más el radio del afelio y esto va a estar dividido para 2. Si tomamos en cuenta los valores que nos da el ejercicio, es en este caso el radio del perihelio 8.75 por 10 a la séptima más 5,26 por 10 a la novena. Y todo esto está dividiendo para 2. Si tomamos en cuenta las unidades de medida, ambos están en kilómetros, es decir que la respuesta nos va a dar expresada en kilómetros. Si resolvemos eso en nuestra calculadora, nos va a dar un valor de 2,67 por 10 a la novena. ¿En qué unidades? En kilómetros. Pero el ejercicio nos indica que lo tenemos que tener expresado en metros. Entonces, simplemente basta con, en este caso, reemplazar el prefijo. El prefijo kilo es 10 elevado al cubo. Entonces tendríamos 2,67 por 10 a la 9 por 10 al cubo en metros. Y por ley de los exponentes, esto nos da como resultado 2,67 por 10 a la 12, ¿verdad? Y de esa manera hemos llegado a nuestra respuesta, 2,67 por 10 a la 12. Esa viene siendo la longitud o el valor del semieje mayor. Vamos con nuestro segundo ejercicio. En esta ocasión me dicen que los satélites de Júpiter descubiertos por Galileo son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Io tiene un periodo de 42.47 horas y se encuentra a 4.19 por 10 a la octava metros de Júpiter. Europa se encuentra a 6.67 por 10 a la octava metros de Júpiter y Ganímedes orbita
a 1.064 por 10 a la novena metros de Júpiter. ¿Cuáles son los periodos de Europa y Ganímedes? Entonces, básicamente podemos hacer, utilizando la constante de la tercera ley de Kepler, podemos llegar a nuestra solución. Si hacemos un pequeño análisis gráfico, aquí vamos a tener en este caso a Júpiter, ¿verdad? Y en este punto podemos tener al primer satélite. Hagamos referencia que el primero es Io, más acá podemos tener al segundo satélite, haciendo referencia que el segundo satélite en este caso es Europa. Por acá podemos tener un tercer satélite y por acá tenemos al cuarto satélite. ¿Ya? Recordando que esos satélites orbitan alrededor de Júpiter. Aquí está la órbita del satélite 1, la órbita del satélite 2, la órbita del satélite 3 y la órbita del satélite 4, ¿verdad? Eso por el momento no hemos visto las longitudes que los separan, sin embargo, solamente un análisis gráficos. Tomando en cuenta que Io es 1, Europa es 2, Ganímedes es 3 y Calisto es 4. Dicho esto, podemos recopilar los datos. El periodo del satélite 1 es igual a 42,47. El periodo del satélite 2, o bueno, directamente también nos dan el radio, no nos están dando periodo, nos dan el radio, en este caso del planeta 1, del satélite 1, Io tiene un periodo de 42,47 horas y se encuentra a una longitud, en este caso el radio del satélite 1, porque nos hablan del mismo satélite, a 4,19 por 10 a la octava metros de Júpiter. Aquí está Júpiter, aquí está Io, ¿verdad? La longitud que los separa es 4,19 por 10 a la octava metros. Y el periodo que demora en recorrer esta órbita Io es de 42,47. En este caso es horas, ¿verdad? Horas. También nos dicen que Europa se encuentra a, entonces el radio, ¿cuál era Europa? El 2. El radio del 2 es igual a 6,67 por 10 a la octava. También está en metros. Entonces la separación entre Júpiter y Europa es de 6,67 por 10 a la octava. De Júpiter y Ganímedes orbita a, entonces el radio 3 es igual a 1,064 por 10 a la 9. Esto también está expresado en metros. Y de esa manera hemos recopilado los datos de nuestro ejercicio. Me piden cuáles son los periodos tanto de Europa como de Ganímedes. Entonces, los únicos datos completos que me dan tanto el periodo como el radio es de Io, pero nosotros podemos utilizar esos datos para llegar a nuestra solución. En este caso, recordando que cuando nosotros dividimos el periodo de un planeta elevado al cuadrado para el radio medio de ese planeta elevado al cubo, nos da un valor constante, ¿verdad? Y como aquí está todo dentro del mismo sistema respecto a Júpiter, entonces todos van a tener el mismo valor de la constante. Es decir, que nosotros podemos igualar el periodo del satélite 1 elevado al cuadrado para el radio medio del satélite 1 elevado al cubo, y lo podemos igualar con el periodo del satélite 2 también elevado al cuadrado para el radio medio del satélite 2 también elevado en este caso al cubo. Y finalmente lo que haríamos es reemplazar nuestros valores para poder obtener nuestra respuesta. El periodo del planeta 1 del satélite 1 es igual a 42,47 elevado al cuadrado sobre el radio del satélite 1. ¿Qué longitud había entre Júpiter y el satélite 1, que en este caso es Io? 4,19 por 10 a la octava. Eso está elevado al cubo. Esto va a ser igual al periodo del satélite 2. No lo tenemos, pero justamente es lo que nos piden, recordando que el satélite 2 habíamos indicado que era Europa. Entonces el periodo del satélite 2 elevado al cuadrado sobre el radio del satélite 2. ¿Cuál es el radio del satélite 2? 6,67 por 10 a la octava. Y esto también está elevado al cubo. Resolviendo esa ecuación en nuestra calculadora, nos da un valor de 85,28 horas. Nos da un valor de 85,28 horas.
Este es el periodo del satélite 2. Este es el periodo del satélite 2. De esa manera hemos obtenido nuestra primera respuesta. ¿Cuál es el periodo de Europa? 85.28 horas. Entonces, el periodo del satélite 2 es igual a 85,28 horas. Finalmente podemos usar la misma relación para llegar a la respuesta del periodo, en este caso del otro satélite que es Ganímedes. Podemos usar la misma relación, lo único que cambiaría es que ya no vamos a tener el satélite 2 porque ya lo calculamos, sino que ahora vamos a tener del satélite 3. En este caso, el que tenemos aquí. Vamos a hacer la comparación entre este satélite y este satélite que está acá, entre Io y Ganímedes. Entonces, reemplazando los mismos valores, vamos a tener 42,47 elevado al cuadrado sobre el radio, en este caso de Io, es 4,19 por 10 a la octava elevado al cubo. Y esto va a ser igual a el periodo del satélite 3, que es el que estamos comparando, no lo conocemos, elevado al cuadrado, sobre el radio, en este caso del satélite 3, que sí nos lo proporciona el ejercicio, el cual es 1,064 por 10 a la novena. Y esto está elevado al cubo. Y de la misma manera, esto va a pasar a multiplicar y vamos a tener, resolviendo toda esa ecuación, un valor, en este caso de 171.86 horas, siendo este el periodo de el satélite Ganímedes. En este caso es lo que nos pide nuestro problema. Llegamos a nuestra solución. Europa, en este caso, tiene un periodo de 85.28 y Ganímedes tiene un periodo, en este caso, de 171.87 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que Europa demora 85.28 horas, el satélite Europa demora 85.28 horas en darle una vuelta a Júpiter, y Ganímedes demora 171.86 horas en darle una vuelta a Júpiter.